tardes, y no sé si me escucháis bien. Se ha perdido, como bien ha dicho Emilio, por la inmigración de la gente y también por el fenómeno de la culturización. Todo lo que viene de fuera es mejor que lo nuestro, ¿no? Entonces, por eso ocurre que el carnaval en muchos pueblos se ha perdido, se ha recuperado, pero lógicamente ya no es ni será nunca como fue antes. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. En realidad, gran parte de la ponencia que voy a dar ya la ha dicho antes Emilio. Yo voy a ser más conciso, me voy a dedicar más a temas de la comarca y tengo antes que decir que yo soy un gran amante del carnaval de Ciudad Rodrigo. Yo, desde los 6 o 7 años, prácticamente, yo creo que salvo un periodo que tuve en la mili, que no pude venir, siempre he estado, si no de forma completa, en los carnavales. El carnaval es para mí una fiesta única, irrepetible, y la he vivido desde todos los ángulos posibles. Hasta tengo alguna cornada en el cuerpo, cuando hace años corría. He vivido el carnaval desde muchos ángulos. Yo creo que más no se puede vivir el carnaval, hasta pasivamente, y algún año que he estado fuera, he sentido el carnaval, he sentido el reloj suelto desde Madrid, desde Valladolid, desde donde estuviera, porque es algo que los farinatos, que los milorigenses llevamos dentro. Y es lógico que lo llevemos dentro porque, como bien ha dicho Emilio, pertenecemos a la cultura del toro. El toro está en las mitocondrias de cada milorigense, está en nuestras células. El toro es parte de nuestra historia. Como bien hemos visto, ya en Siega Verde, hace 17.000 años, aparece el toro. Una de las primeras imágenes que existe del toro bravo y de un torero está en Pereña, en el desgraciado Pozo de los Humos, que por desgracia ha estado muy de actualidad. Pues ahí existe la imagen de un torero del mundo de la época neolítica. Si fuéramos navegando por la prehistoria y por la protohistoria, veríamos que hay multitud de ejemplos donde aparece el toro, tanto en el mundo celtibérico, en distintas culturas, en el mundo romano, y sin entrar ya en la cultura tradicional, en la cultura popular. No obstante, el toro, la raza morucha, la introducen en Salamanca los musulmanes, y a raíz de ahí surge el toro bravo, los encastes, bueno, todo eso que muchos de vosotros conoceréis mejor que yo. Pero bueno, yo no estoy aquí para hablar del carnaval del toro, ya digo que lo siento, lo vivo, y desde que era pequeño, aparte de vivirlo y de sentirlo como fiesta, hay una cosa que me impactó mucho, y es que lo viví desde el punto de vista etnográfico, es como fenómeno antropológico, como fenómeno social, y me impactó mucho que se hicieran aquellas agujas que se hacían entonces de madera, ese coso para entrar en la plaza, todo ese tinglado que se prepara es algo único que cuando lo vemos hacer día a día y cómo va surgiendo, pues nos emociona, y el que es de fuera y no lo conoce, pues lo ve como una obra de ingeniería. Parece mentira que esa plaza se haga tan bien, nunca ocurra nada y todo pues en realidad surja también. Siempre hay cosas que pasan, pero bueno, es así. Pero bueno, yo les voy a hablar del carnaval en la comarca, del carnaval de los pueblos. El denominador común del carnaval es que ha sido y es una fiesta muy generalizada dentro de las fiestas denominadas de invierno o precuaresmales, que como todos sabemos pues eran un desahogo antes de que llegara la cuaresma, pero todo en realidad pues es mucho más complejo, pues el carnaval de cualquier lugar tiene en su parte más profunda un sentido purificador y fertilizador, ya lo ha dicho Emilio, pero lo vuelvo a repetir, y ese es el de una preparación, de una limpieza a fondo de cada uno y de cada vivienda. Esto que no se olvide. Antaño se revolvía y se sacaba todo lo viejo y uno de repente se encontraba con su pasado, con sus ancestros, como veremos más adelante. Lo normal, y esto también lo ha dicho ya Emilio, era disfrazarse pues con todo, ¿no? Con la ropa vieja de sus antepasados o de quien fuera, y se sacaban de arcas y baúles y se limpiaban los desvanes para deshacerse, que en realidad es purificarse, de lo viejo o inútil. Se emprendía así de forma un tanto lúdica la limpieza anual que marca la cuaresma. No olvidemos que para los romanos
febrero era el mes de la limpieza, y algo muy parecido pues ocurre, por ejemplo, con el mundo musulmán, que es cuando empieza el Ramadán, y empieza con una limpieza general. Por lo tanto, observamos que era obligado una vez al año, antes de que acabara el invierno y llegara el ciclo de la primavera, sacar de las casas todo lo viejo, encalarlas, lustrarlas, limpiarlas y dejarlo todo reluciente. De ahí que las escobas y los barridos o barridas sean grandes protagonistas en carnaval, como bien los inmortalizó el gran pintor Gutiérrez Solana en muchas de sus pinturas. Por eso bailar y tener una escoba en carnaval era antaño un buen augurio. Esta fiesta o celebración que procede del mundo romano y germano parece ser que tiene su etimología en el italiano carnevali, y que igualmente es válida también para el latín, que significa Dios carne. Bueno, tiene varias acepciones, haciendo referencia a que vendrá doña Cuaresma con sus abstinencias de todo tipo, como bien dice un refrán conocido, un poco burdo, pero que tiene mucha razón, y que decía: pasar más hambre que una puta en Cuaresma. El carnaval varía de fechas, pero siempre precede al tiempo cuaresmal. Es en realidad una preparación para la misma. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo que se avecinaba, todo el mundo se desquitaba. Además, hay un factor importante, y es que atrás va quedando el largo, duro y tedioso invierno y comienza la primavera. En cuanto a sus formas de hacerlo, varían muchísimo. Ya hemos visto en la ponencia anterior la cantidad de formas que hay de hacer el antruejo, el carnaval popular, y se mantuvieron hasta que en plena guerra civil, estoy hablando de la comarca, hasta que en plena guerra civil se prohibieron por una orden del 3 de febrero de 1937, aunque en la mayoría de los pueblos se siguieron haciendo de tapadillo. Acabada la guerra, el 12 de enero de 1940, se vuelven a prohibir rigurosamente, y así, para seguir celebrándolos, se les cambia de nombre: fiestas de invierno, fiestas locales, fiestas taurinas y en otros casos fiestas tradicionales, hasta que ya bastantes años después, aquí en Ciudad Rodrigo, se acuña el título de Carnaval del Toro, y así afortunadamente lo conocemos a día de hoy. Pero yo no estoy aquí, como he dicho, para hablar del carnaval, de nuestro carnaval, que es archiconocido de todos, sino de otros menos conocidos y más modestos, pero muy singulares, que se realizaban en todas estas comarcas, y que en realidad tienen su preludio el mes anterior, con el comienzo de los llamados santos con gorra, que son San Blas, San Antón y San Sebastián, sin olvidarnos de las candelas y de Santa Águeda con sus hogueras, que son otro símbolo de purificación. Jornadas que, además de culto religioso, ya se hacía mucha fiesta con convites y baile, así como en las fiestas de quintos, donde ya estos organizaban de alguna manera el antruejo. Los quintos, antaño en los pueblos, eran los que hacían la fiesta, los que hacían el futuro carnaval. Las ordenanzas municipales de Ciudad Rodrigo de 1904, no hace tanto, dice en su artículo 55 que los bailes que se celebren entre los días de San Sebastián a los de carnaval, inclusive se puede ir con máscaras o antifaces, pudiendo andar por las calles, pero solo hasta el anochecer, lo que ya nos da una idea clara del ambiente festivo que se vive antes y durante estos días, semanas antes, que luego pues, desembocarán en el jueves de compadres, que se festejaba el jueves anterior, y el de comadres ya la víspera del viernes de carnaval, y que varían sus nombres dependiendo de los pueblos. Así, por citar solo un ejemplo, en Santi Spíritus al jueves merendero se le llamaba jueves gordo, después venía el viernes flaco, el sábado regular y el domingo de carnaval. En estos días, hombres y mujeres, es decir, compadres y comadres, hacían una comida o merienda, y luego por lo general se hacía baile, que aquí en Ciudad Rodrigo se solía hacer en los Tilos o en la zona de San Cristóbal o abajo en el puente en las Heras, además de un juego que era solo de las mujeres y donde ya sale a relucir lo viejo, lo inservible. Este juego, muy popular entre las mujeres, era el juego de la cantaroba, que consistía en ir guardando todo el año todos los pucheros, ollas, botijos y cántaros de barro o loza que se deterioraban y que se rompían un poco, y ese jueves de comadres
lo sacaban y el juego consistía en tirárselas unas mujeres al otro al aire, estos cacharros, hasta que caían al suelo y se hacían añicos. Julio Caro Baroja nos habla de esta costumbre en muchos pueblos de la península ibérica y los denomina juegos de ollas. También en el pueblo de Navasfrías era costumbre hacer ruido y dar sustos, rompiendo cántaros y cacharros viejos que arrojaban a los zaguanes para asustar a los vecinos, así como los saumerios o zahumerios, que consistían en quemar algunas cosas que producen mal olor, como guindillas secas, vejigas, pelo, piel y otras cosas pues, que producen un olor nauseabundo. Los saumerios también son muy característicos en las matanzas, pero en realidad son una especie de anatema de purificación contra el mal. Aquí volvemos a ver como también lo pagano, de lo que nos hablaba antes Emilio, surge con toda su fuerza, aunque ya está un poco disfrazado, un poco maquillado, pero se seguía haciendo hasta hace pocos años. Otra costumbre también muy extendida, de la cual nos queda constancia en algunos pueblos como Boada o Serradilla del Arroyo, era de embadurnar con distintas sustancias las puertas y ventanas de las casas que las mujeres acababan de limpiar esos días antes. Ya dije anteriormente que en vísperas de carnaval y semanas antes pues en cada casa se hacía una limpieza general y esta pues se volvía a pintar, a dar cal en ventanas y puertas como símbolo de renovación y de purificación. Pero sigamos con este jueves santaño tan famoso, que también era y es conocido como jueves merendero, por ir todo el mundo a merendar y festejar la tarde. También era costumbre que los quintos de cada año organizaran y amenizaran la fiesta. Así se sabe que en muchos lugares de por aquí recorrían desde primera hora de la mañana calles, plazas y torales, cantando, bailando y pidiendo toda clase de viandas, desde chorizo, huevos, morcilla, dinero, etc. Todo lo que se les diera les venía bien. Así, por ejemplo, en el pueblo de Hinojosa de Duero, cada año se encargaba una tonada, que era la letra de una canción que componía pues, un señor y que se cantaría durante el carnaval, durante el Antruejo. Y en el mismo año, y cada año una mujer bordaba una bandera con el nombre de la cuadrilla que organizaba los festejos. En Gallegos de Argañán, por ejemplo, y también esto se hacía en carnavales, el día de Santa Águeda, se hacía un concurrido baile de tamboril, acordeón o pandereta, y luego las mayordomas invitaban a chochos y el ayuntamiento a vino en la plaza. Así dice una coletilla antigua: si hay buena vendimia, hay buen carnaval, haciendo alusión a que si había sido un año bueno de cosechas, la fiesta sería grande. O esta otra que dice: el que no baile por carnaval, el hornazo no comerá. Y es que una parte muy importante de estos días lúdicos pues se basaba en comer y beber. Así, por ejemplo, sabemos que el domingo, el llamado Domingo Gordo, y el resto de los carnavales en el pueblo de La Encina se juntaban para comer el bucho, que era un variado embutido de lomo, jamón, orejas, vísceras, etc. Y todos acudían a las casas con sus antruejos, con sus disfraces, a comer lo que se conocía popularmente como puchera. Aunque lo más conocido era el carnero, que era una carne antaño muy apreciada, no solo en estos festejos, sino en bodas, fiestas mayores, fiestas de quintos, y que en la actualidad, sin embargo, pues ya no es demandada. Dice un refrán conocido de todos, hablando de las excelencias de del mar el mero y de la tierra el carnero. Los quintos compraban un carnero que primero engalanaban mucho y luego lo paseaban por todo el pueblo, sacrificándolo después y merendándolo. Esto estaba muy extendido por toda la geografía comarcal. Así, por citar un ejemplo, en el pueblo de Muñoz era costumbre, una costumbre muy conocida, que los mozos del lugar fueran a caballo, con estos caballos muy bien enjaezados, engranados, a buscar el carnero más hermoso de la piara. Luego los esperaba el tamborilero a la entrada del pueblo, acompañado de todos los casados, los cuales trataban de quitarle el carnero a los mozos, y si así sucedía, pues tenían pleno derecho a participar en la merienda. Lo mismo ocurría en el pueblo de Barroco Pardo, donde los mozos compraban un borrego grande y lo paseaban por las calles, luciendo los quintos vistosas escarapelas en los sombreros, y luego al animal lo iban comiendo durante todo el carnaval.
Hemos visto aquí, salió antes a colación la importancia de la comida, y vemos aquí como la carne de cordero, la carne de borrego, la carne de carnero o de macho cabrío tenía mucha trascendencia en el carnaval, pero no simplemente se mataba al cordero y se le comía. Alude a un rito mucho más antiguo, a un rito pagano, donde primero al cordero se le va a buscar al campo, se elige un cordero bueno, un buen merino, una oveja buena, y luego pues a ese cordero, antes de sacrificarlo, se pasea por las calles, se le hacen honores y va pues vestido, va decorado pues con guirnaldas de flores, con ramos, y para después ser sacrificado y comer. Es una especie de sacrificio que se hace de alguna forma, aunque tiene luego la parte lúdica, la parte alegre pues de la comida. Esto quiero que quede constancia porque es un dato que es bastante ignorado y sin embargo tuvo mucha trascendencia en esta tierra. La carne de carnero era la más apreciada, no solo en las fiestas de quintos y en los carnavales, sino en todas las fiestas. No había boda que se preciara que no tuviera carnero o macho cabrío para comer. Por ejemplo, en el pueblo de Boada, por poner un ejemplo, cada familia, cada clan, ese día, el día de la fiesta, del Corpus, de la Virgen, el día de la fiesta mayor, pues en una gran olla se guisaba un cordero, un carnero, y de todo el forastero que quería comer en su casa, en cada casa podía comer hasta hartarse, y se le daba guiso de carnero con ensalada y normalmente arroz dulce que se llamaba, o arroz con leche, y también del carnero pues se utilizaban mucho las entrañas, las vísceras, pues para hacer la chanfaina famosa, el arroz con menudillos, la chanfaina que es muy típica de Salamanca. Esto quería señalar un poco porque es una cosa que prácticamente, si nos dicen que vamos a comer carnero, seguramente no nos gustaría. Bueno, pero el ritual más peculiar, ya perdido en la actualidad, y que también por lo general organizaban los quintos en el precarnaval y en el carnaval, era la costumbre, el ritual de correr los gallos, para lo cual se colocaban varios carros, dos por lo general, puestos de pino, es decir, con el palo, la pértiga hacia arriba, y por allí se cruzaba una soga que iba de un carro a otro, y en la mitad se colgaba un gallo, con la cabeza normalmente para abajo. Normalmente cada mozo, cada quinto participante, aportaba un hermoso gallo vivo para este ritual. Cada participante iba montado en una cabalgadura, por lo general un caballo engalanado con flores, una mula o un asno, engalanado con flores que le habían puesto las mozas, haciendo un alarde pues, de equitación y destreza. Debían arrancarle al pasar la cabeza a cada gallo, arrancarle al paso la cabeza, que luego formaría parte del festín, y siempre surgía rivalidad por ver quién era el más ducho en este ancestral rito, que ya dejó de practicarse hace muchos años y se sustituyó por unas cintas con argollas que luego, una vez que las cogían los mozos, se le regalaban a las novias, amigas o madres. Entre los pueblos que aún mantienen esta tradición, en Zamora se mantiene más, en Salamanca ya menos, que de las cintas, anteriormente de correr los gallos, está la villa de Ledesma, si bien en lugar de hacerlo sobre caballos, se hace, o hacía hasta hace muy pocos años, sobre asnos, en el lugar denominado del Potro. En cuanto a correr los gallos propiamente dichos, era una práctica muy extendida y tenían fama Guadramiro e Hinojosa de Duero, y más cerca Martín de Yeltes o Marciago, donde eran corridos los lunes por los casados y el martes de carnaval por los solteros. También había algunos pueblos que, aparte de las carreras de gallos, en carnaval organizaban carreras de caballos, y en Portugal las caballadas, y en otros, tras hacer este ritual, se colgaban ollas y cántaros de barro que tenían sorpresa dentro, algo dentro de la vasija. Podía ser desde harina a lodo, excrementos o un gato que salía zumbando, y los mozos que tenían que romper con la mano o un palo, causando la expectación y risas del público expectante. Otra variante de este ritual era, en lugar de arrancarle a los gallos la cabeza, cortársela con un sable o matarlos con un palo,
como sucedía, por ejemplo, en la de Dávila de la Ribera, aunque hay muchas variantes, porque también se enterraban los gallos, se corrían varios gallos a la vez. Esto también tiene mucho que ver con el sacrificio y con la purificación. En realidad, cada mozo, cuando le corta la cabeza al gallo, está purificándose. También es un ritual pagano, y en algunos pueblos de Zamora, no recuerdo ahora el nombre, cada mozo, antes de pasar a cortarle la cabeza al gallo, pues reza un responso, una letanía, diciendo los pecados, las culpas que tiene, y con ese sacrificio pues quedaba exento ya de culpas el mozo, simbólica y lúdicamente. Bueno, hemos ido viendo algunos aspectos ya muy típicos, como son pasear el carnero, correr los gallos o las cintas, romper las ollas que dentro guardaban una sorpresa, pero lo imprescindible en estas y otras actividades carnavalescas, además de comer y de beber, era la música y el baile, totalmente imprescindibles, para lo cual en muchos pueblos había semanas antes que pedirle permiso al alcalde y al cura, y una vez que esto lo concedían, se hacían ya muchos bailes precarnavaleros, casi siempre por la tarde, noche, casi siempre animados por la gaita y el tamboril, aunque también había mucha afición al acordeón, más moderna pero que cogió mucho auge, y tampoco faltaban los organillos y las pianolas. Y en muchos lugares se hacían por esos días algunas danzas de paleos. Esto en ciertas zonas, porque en otras áreas de Rebollar, pues me imagino que sería la sartén y el pandero cuadrado. Los bailes de carnaval solían ser muy animados y concurridos, y entre los muchos que se hacían en la comarca destacaban por su buena organización los de Umbrales, que empezaban la semana antes por los 5 barrios que recorrían los mozos con la sayala y acompañados de un tamborilero, invitando a todo el mundo, a todo el vecindario a participar. Cada barrio tenía sus protocolos respectivos para los bailes, que duraban aproximadamente 2 horas, y en los que una parte lo hacían algunas parejas de buenos bailadores de charro como demostración, y otra era la parte en la que todos participaban y bailaban, terminando casi siempre con el conocido como un baile de la burra de la caldera. Aquí duraban hasta las 6 de la tarde, que sonaba el toque de oración por las campanas de la iglesia, lo que no era inconveniente para que luego más tarde se organizaran otros. En Puerto Seguro la costumbre era atarse por detrás al menor descuido mozos y mozas, y así podíamos seguir hablando de distintos bailes, sones, tonadas y las canciones más frecuentes. Pero a continuación les hablaré solo un poco, grosso modo, del disfraz, del antruejo, que es la esencia de este tiempo, donde todo se invierte, se transmuta, se transgrede, todo y nada es en realidad lo que parece. Yo les recomiendo, si no conocen la obra de un gran pintor español de la primera mitad del siglo XX, que ya mencioné antes, José Gutiérrez Solana, que vean, admiren sus cuadros o lean su obra literaria La España Negra, pues tanto a través de su texto, pero sobre todo de sus cuadros, queda muy bien descrito y representado iconográficamente ese mundo tan peculiar y popular de la España profunda, a la que se entregaba el pueblo llano en esas fechas. Así vemos desde falsos curas a peleles y mamarrachos y a todo un sinfín de gentes travestidas que nos hablan del antruejo en su estado más puro. El disfraz actualmente es distinto. La gente suele comprar o alquilar el disfraz, pero antes no. Antes se buscaba y se rebuscaba, revolviendo en arcas, armarios y desvanes. La gente se ponía lo más chocante y extravagante, lo más llamativo de lo que encontraba viejo. Los que somos de aquí ya hemos visto muchos carnavales, y eso lo puede decir bien Arturo Regalado, que por ahí anda. Hemos visto ese tipo de disfraces auténticos que hoy en día pues harían las delicias de coleccionistas y anticuarios, pues sacaban uniformes antiguos de la guerra de África, de la independencia, y ropas dieciochescas y otras antigüedades interesantes, cumpliendo así con el requisito de renovación y limpieza que tiene la génesis de esta fiesta, aparte de la fertilidad, como veremos más adelante. Hombres y mujeres, chicos y grandes se entregaban al disfraz completo, o a la máscara o a la careta. Durante varios días, y con ese atuendo, se entregaban al alegre desenfreno
que suponía romper con las rutinas diarias. Así sabemos, por ejemplo, que en el pueblo serrano de Miranda del Castañar las mujeres corrían la gallina por puertas y postigos. Esta costumbre consistía en arrojar a los varones harina desde los balcones. Y aprovecho para decir aquí que aunque nada tiene que ver con los disfraces, la antigua costumbre que existía en toda la sierra de Francia y que todavía se practica de limpiar el martes de carnaval o el miércoles de ceniza primorosamente las sartenes y no volverlas a utilizar hasta el domingo de Pascua, como símbolo ya penitencial de la Cuaresma. El disfraz ha cambiado mucho, podríamos aquí hablar, ya se ha hablado de las marcas zoomorfas, de los demonios, pero el disfraz tenía otra cosa aparte, añadida, y es que el antruejo es un poco la renovación. Lo que ya no me sirve lo aprovecho en esta fiesta y luego se tira y punto. Y así pues va siguiendo el ciclo de la vida. Pero volviendo al disfraz, así por ejemplo, en Aldehuela de Yeltes era muy frecuente que los hombres se disfrazaran de militares y pues, se pusieran mantas llenas de madroños y caireles, llevando pues viandas en cestas y vino en abundancia, haciendo bailar a casadas y solteras. En Villar de Ciervo y Villar de la Yegua se hacían esperpénticos disfraces a los que se añadían bastones hechos con los tronchos de las berzas y gafas y dentaduras de patata. En el pueblo del Payo eran los denominados jaramaches a los que se ponían caretas. En general, la mayoría de los vecinos de cada pueblo se transmutaban esos días, a no ser que estuvieran enfermos, convalecientes o de luto. Pero además de ropas viejas, mantas y demás trapos, gustaba a hombres y mujeres de por aquí engalanarse y a modo de collares pues se colgaban chorizos, morcillas y farinatos, así como calabazas secas o collares con huevos vaciados, además de los consabidos peleles y mamarrachos de toda suerte. Así, y citando otro ejemplo, se sabe que en el extinto carnaval de la Alberca se disfrazaban los hombres de mujeres y viceversa, y que unos a otros se tiraban harina, salvado o serrín, o se embarraban para asustar a los críos. Esto pues también es como otro anatema, como otra forma de purificación, ¿no? Ritualizada. Y en el mismo lugar, en la Alberca, pero muchos años antes, se perdió la antigua tradición llamada de los maragatos, que consistía en que hombres y mujeres se ponían ropa de hace ya varios siglos y con ese antiguo atuendo y montados en jacas recorrían las calles de la Alberca. También en algunos de nuestros pueblos, y esto ya lo vemos en las mascaradas y fiestas de invierno de otras áreas geográficas, como hemos visto anteriormente, algunos hombres, además de mascararse y disfrazarse, llevaban colgados cencerros, tubos y esquilas mientras corrían las calles. Estos por aquí eran denominados vaquillas y cabestros. Y aquí ya entramos en el totémico y mítico toro que no podía faltar en estos festejos, aunque muchas veces en los pueblos tenía que ser de mentira porque no había para una vaca, siendo de alguna forma siempre el eje principal, como vamos a ver a continuación. Perdonadme que beba porque se me seca la boca. Así vemos pues que el ciclo del invierno tenía en la celebración del Antruejo su momento festivo más importante desde el punto de vista antropológico, poniendo, vamos a ver, me parece que no. Bueno, estamos hablando de los disfraces y la vaca, aunque fuera de mentira, es lo más interesante desde el punto de vista antropológico, teniendo en esta provincia y sobre todo en nuestra tierra al toro como columna vertebral de la fiesta, que ha sobrevivido pues, a las restricciones de la guerra y de la posguerra, a las seculares prohibiciones eclesiásticas, como la pastoral que hizo el obispo de Salamanca en 1854, o la poca gracia que le hacían a nuestro obispo don José Tomás de Mazarrasa, los toros y los carnavales. Además, y ya metidos en otros terrenos, pues el toro
y eso ha influenciado esa relación un tanto profunda, antropológica, simbólica y poética, de relación directa en un toro. Pero volviendo a lo nuestro, veremos como en estas fiestas precuaresmales tiene muchísima importancia el toro máscara o la mascarada taurina, que sobre todo en los núcleos más pequeños sustituía al toro de verdad, y estos hacían las delicias de chicos y grandes, estando muy extendido por estos contornos y teniendo muchas y diferenciadas variantes. Así, por ejemplo, en Robleda se denominaba blanquilla, vaca blanquilla, para lo cual pues, se disfrazaban varios mozos con una camisa de lino blanco que se colocaban por la cabeza, con un tapete de ganchillo que les caía sobre el cuerpo, y se ponían el sombrero de alancha pero del revés, y con unos cuernos en la mano embestían a los espectadores. En el mismo pueblo había otras variantes, como era la vaca cernidera, que sustituía los cuernos por unas tablas utilizadas para cerner la harina en las tahonas, en las panaderías. En Matilla de los Caños pues era el toro pendón, como bien lo atestigua una canción popular recogida por don Damaso Ledesma, y que dice: ya murió el toro pendón, Jesús y qué desconsuelo, y al ver la sangre cuajada derramada por el suelo. En la alberca también existía la costumbre del toro, aunque lo más significativo era la ceremonia del patajeno, que consistía en la cabeza o los cuernos de un macho cabrío carnero. Luego el hombre se ponía por encima una zamarra tapando el cuerpo y la cintura correa llena de cencerros, llevando este hombre de cintura para abajo una falda hecha de paja, es decir, de bálamo de la mies, y llevando en las manos una horca de madera con la que amenazaba coger y pinchar a los patajenos, que eran varios mozos que iban revestido todo su cuerpo con sacos llenos de paja o heno, y el mozo toro intentaba pincharlo. Esta ceremonia era muy curiosa y también, pues si no me falla la memoria, pues se ha perdido, y también nos habla de la fecundidad al llevar un producto vegetal en la falda de este hombre, del mozo toro, pues hecha con hierbas o con paja. La variedad es mucha, y explicar aquí todos los tipos de vacas que hay pues sería larguísimo y aburrido. Cito solo las siguientes. Por ejemplo, en Villar de Ciervo y en Villar de la Yegua era la vaca pendona. En Rollán y Las Veguillas era la vaca antruejo. En San Pedro del Valle, la vaca torala. En Tavera de Abajo, la vaca torada. En el Sahugo, la vaca cerniera. En Aldearrubia, la vaca campanera. En pueblos como Villavieja de Dieltes, Martín de Dieltes y Boada era muy popular la vaca prima, aunque en Boada también se denominaba vaca de la manta, y en Valdelosa era la vaca bayona, donde un hombre con la cara pintada de negro, los dientes hechos con patatas, llevaba unos cuernos atados a una larga tijera o tenaza extensible de madera, y con esta perseguía a la gente. Este ritual que hemos visto antes aquí también se hacía en algunos pueblos de Salamanca, esas tenazas negras. Pero también, a la vez que estas vacas de mentira, que estos disfraces, pues existían vacas de verdad, que una vez capeadas pues eran estoqueadas o sacrificadas, y en algunos pueblos ambas, las vacas de verdad y las de mentira. Así, por citar algunos de estos pueblos, por ejemplo, en Villanueva del Conde era la tora, que iban los mozos a buscarla en un prado, llevándola posteriormente a la plaza donde era toreada, o la conocida como vaca carpintera, ya en el este salmantino, en cada zona de Guareña, que tenía lugar el miércoles de ceniza, después del entierro de la sardina, y se iba en burros a buscarla, así como la vaca embolá, en Barreras y Baño Varez, así llamaba porque se le embolaban los cuernos con cera, y luego era toreada desde burros y después sacrificada. Pero en este pueblo de Baño Varez existía igualmente la vaca embolá, y una ritualización muy curiosa, y aquí me gustaría hacer una llamada de atención pues, para instituciones como el Museo Etnográfico de Zamora, donde hay muchas máscaras de todo tipo, muchos rituales de carnaval, pero por ejemplo este no tiene constancia, este que voy a citar ahora. Por ejemplo, es la ritualización de la osina, que consistía
en correr por las calles un mozo disfrazado de oso, lo que nos habla claramente de la existencia de osos pardos en todo el sudeste salmantino. Pues al igual que esta costumbre, existen otros claros indicios que prueban claramente la existencia de estos plantígrados en nuestros montes hasta no hace demasiados años. Si no recuerdo mal, a principios del siglo XX, en las Batuecas, los cabreros todavía veían osos pardos en la provincia de Salamanca. Bueno, esto también, aparte de demostrarnos que el oso existió en Salamanca, bueno, podría decir muchos testimonios, pero nos saldríamos del tema. También es un rito de primavera, porque el oso, sabemos todos que inverna y sale en primavera. Al principio de la primavera el oso ya está activo y es cuando empieza a moverse, a estar activo. Y entonces el que la osina corriera en carnavales, pues ya nos da muchas pistas. Lo que queda muy claro, bien fuera la vaca de mentira o de verdad, es la atracción que siempre produjo el correr delante de ellas y evitar ser morrado, que es como se decía por aquí, cuando un animal embiste, que morra, que es el equivalente a cogerte o cornearte. En el tipo de vacas, de caretas, de disfraces, de anturejos, como queramos llamarlos, sería muy largo y no me paro a explicar curiosidades de distintos pueblos ni analogías con las de otras regiones y comarcas. Y no podía dejar de citar aquí uno de los antiguos carnavales que sobrevivieron hasta hace más tiempo, fue el de Fuenteguinaldo, que empezaba con su Domingo Enchudo, y nos queda constancia escrita de él ya en 1813, durante la Guerra de la Independencia, como bien nos lo describe en su diario personal un juez militar inglés que se llamaba George Penn, que estuvo destinado en Fuenteguinaldo y el próximo pueblo portugués de Fresneda, y de ambas localidades nos deja constancia de sus celebraciones de carnaval. Dice así en algunos de sus párrafos, leaos una pizquita porque si no sería largo. La gente de Guinaldo, mientras yo estaba allí, estaban casi locos, nada más de bailar y ruido por todas partes. Me dijeron que era un día en particular cuando las mujeres iban a gobernar el Dios de Madre, pero me parece que están siempre en estado alegre. La gente está encantada con los ingleses, en particular con el Regimiento 52, que ahora están allí, un batallón ligero, unos 700 hombres. Las damas por allí atan cuerdas a los abrigos de los oficiales, incluso del general. Bailan, cenan y beben con ellos y están todos encantados. Más adelante, el mismo autor inglés nos habla del miércoles de ceniza, pero ya refiriéndose a un pueblo portugués, de Fresneda, y dice: ayer fue el último día de una especie de carnaval aquí. Tuvimos bufones y payasos, y toros de paja, y las máscaras por las calles. Mucho ruido, pero no gran magnificencia. Así pues, tenemos constancia de que hace 200 años Fuenteguinaldo tenía un carnaval importante que seguiría manteniéndose y con mucho auge hasta el año 1965, en que, según se dice, dejaron de celebrarse, pues la mayoría de sus vecinos habían emigrado, pasando posteriormente a celebrarse dichas fiestas el 25 de agosto y llamarse ferias y fiestas de San Bartolomé. Sabemos, por la gente mayor que los vivió, este popular y arraigado carnaval pues tenía buenos encierros y capeas, y que existían algunas suertes o tradiciones como saltar el toro del cesto, los tancredos, etc., de los cuales nos dejó constancia el pintor guinaldés ya fallecido Andrés Sánchez. También se sabe que durante muchos años fue de los más sonados de la comarca, motivo por el que en la actualidad se está tramitando la solicitud de declaración de fiestas de interés turístico regional, habiendo incluso un sector de gente que pretenden que las actuales ferias y fiestas de San Bartolomé cambien su nombre por el del Carnaval de Fuenteguinaldo, aunque eso sí, siendo su celebración en agosto. Bueno, hemos dado unas pinceladas sobre el carnaval en sí, pero el miércoles de ceniza, ese día bisagra, en muchos lugares, pese a tener ya un sentido religioso, tenía lugar el jocoso y conocido entierro de la sardina, con sus perpénticos desfiles, procesiones, incluso en algunos pueblos todavía con toros, como ocurría, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, donde
algunos años concedía al gobernador la gracia de haber encierros y de desencierros, eran los llamados cenizos, que ya nos van quedando lejanos en la memoria a los virovigenses, y en algunos pueblos, además del entierro consabido de la sardina, había vaquillas, como en Tarazona de Guareña, donde después de la merienda tocaba capear a la llamada vaca carpintera, o en la localidad del Payo, donde ese día se hacía el entierro de la charrascona, y que consistía en pasear por las calles a un pelele arrastrado por un carrito, pero tirado con perros. Aunque se puede decir que este día es el epílogo de los carnavales, ya hay cambios sustanciales. Comienzan los ritos cuaresmales, como la imposición de la ceniza en la frente, y a diferencia del martes de carnaval, que se van comiendo las sobras de los días anteriores, fundamentalmente carne y embutido y guisos, pues hoy ya era costumbre comer pescado, comer el escabeche, eso sí, con muchas variantes, como en la Sierra de Francia, donde se comía y se come el limón. Este día, de alguna manera, comenzaba otro ciclo mucho más austero, durante el cual algunos hombres no bebían vino, no se fumaba y no se comía carne los viernes y en muchos casos durante todo el año. Pero bueno, también era costumbre que los labradores le pusieran paja a los cencerros para que no sonaran en la cuaresma. Bueno, había muchos rituales y se limpiaban, ya lo dije anteriormente, simbólicamente algunas cazuelas y las sartenes que ya no volvían a utilizarse pues hasta el domingo de Pascua Florida. Ya pasada la Cuaresma y la Semana Santa, todo volvería a la normalidad y empezaba el ciclo de primavera. Al pasado pertenecía ya esos alegres y desenfadados días del carnaval que poco a poco van quedando atrás. Bueno, hemos ido viendo algunos de los ritos principales del Antruejo en estas tierras salmantinas, por cierto, muy celebradas en todos, ya sean grandes y chicos, hasta la primera mitad del siglo XX, momento en que todos estos carnavales modestos de los pequeños núcleos de población irán desapareciendo y con ellos gran parte del patrimonio inmaterial tan importante desde el punto de vista sociológico, antropológico y etnográfico, donde observamos igualmente como el totémico toro, el animal por excelencia de la fecundidad, de la bravura, ya sea de verdad o de mentira, es idolatrado e idealizado, siendo el eje principal el corazón, la columna vertebral y el alma de la mayoría de estos festejos, y como otros animales son objeto de rituales paganos y del sacrificio como forma de ofrenda. Así observamos la antigua y extendida costumbre de ir al rebaño a buscar, recoger y pasear a un hermoso borrego o carnero para luego, una vez ornado con guirnaldas y flores, pues ser paseado ceremonialmente y posteriormente ser sacrificado y comido. El ritual que atiende claramente a cultos zoolátricos o las antaño famosísimas corridas de gallos, donde dándole muerte a quedaban expulsadas todas las tachas y defectos del quinto, que a través de este sacrificio ritual y de forma lúdica quedaba así exculpado, al igual que los bailes, comilonas y mascaradas, sin saberlo, nos llevan a ritos ancestrales que se pierden en los tiempos protohistóricos, en la noche de los tiempos, y de claras reminiscencias paganas que con el pasar de los siglos pues fueron adoptando nuevas simbologías transmitidas secularmente cada ciclo anual, hasta prácticamente extinguirse, desaparecer pues, en el siglo pasado, hace pocos años. Entre otros factores, como bien dijo antes Emilio, por la emigración, la culturización de la gente, el envejecimiento de la población y sobre todo absorbidos todos estos pequeños carnavales de los pueblos, pues también han desaparecido mucho por el gran auge, el gran poder mediático y de atracción que congrega no solo a mirovigenses y a forasteros, sino a toda la comarca que puntualmente pues, acude a disfrutar de nuestro carnaval del toro y que tienen como referencia obligada a todas las gentes de estos pueblos pues, cuando llega este tiempo. Dice mucha gente, ¿para qué vamos a hacer un carnaval si tenemos el de Ciudad Rodrigo, que es más grande, más bonito y más vistoso? En parte tiene su lógica. Y nada más, hasta aquí estas notas sobre el antiguo carnaval de la comarca
y digo antiguos, pues ya la gran mayoría de los casos dejaron de celebrarse hace ya varios años, aunque algunos tímidamente pues van surgiendo nuevamente. Nada más y muchas gracias por escucharme. Paramos 15 o 20 minutos.